El currículo nacional es parte de una política educativa. En este currículo se plasman las intenciones educativas de un país. En este caso, el Ecuador tiene un currículo que está desarrollado sobre la base de destrezas con criterios de desempeño e indicadores de evaluación, fundamentalmente. Este currículo nacional, como ustedes lo ven aquí, no solamente tiene destrezas e indicadores, sino los conocimientos básicos fundamentales para el aprendizaje de los estudiantes de todo el sistema educativo nacional. El currículo que está vigente, que no ha dejado de estar vigente, es el currículo nacional del 2016. Esto es fundamental que todos los tengamos absolutamente claro. Todo lo demás que se ha hecho, las priorizaciones curriculares, la priorización curricular que se hizo para la emergencia, el currículo que vamos a trabajar a partir de este año, que ya se emitió también bajo resolución ministerial, todos estos son adaptaciones, son modificaciones, son contextualizaciones, dependiendo de lo que se realice del currículo nacional del 2016. Es decir, el currículo madre, por así decirlo, sigue siendo el currículo nacional del 2016, emitido con acuerdo ministerial 020A 2016, que sigue vigente. Eso es fundamental tenerlo en claro. También para este conversatorio es muy importante tener presente que un currículo, primero, no es un plan de estudios. Por lo tanto, al hablar del acuerdo 064, que es el objeto de esta reunión, pues el acuerdo 064 flexibiliza el currículo, ¿sí? Que no es lo mismo que el plan de estudios. Tampoco la malla curricular es el currículo. El currículo, como ya dijimos, tiene destrezas, tiene indicadores de evaluación, tiene contenidos conceptuales, tiene criterios de evaluación. La malla curricular, en cambio, cuando hablamos de plan de estudio, nos referimos a ese conjunto que tiene las áreas de estudio, las asignaturas de estudio, la carga horaria, ¿sí? Que son la base para nosotros organizar nuestro trabajo ya en cada institución educativa y en cada salón de clase, incluso con el horario de clases. Tampoco el currículo nacional tiene que ver en relación directa con la jornada laboral del docente. Son definiciones que sí es importante tener en claro para que podamos ir comprendiendo la aplicación y la implementación del Acuerdo Ministerial 064. Bien, entonces ya sabemos que el currículo nacional, y cuando hablamos del acuerdo de 064, hablamos del acuerdo de flexibilización y contextualización curricular, ¿sí? Voy a pedir que por favor mantengamos los micrófonos cerrados. ¿Algún micrófono está abierto? Muchas gracias. Entonces, el acuerdo 064 en su artículo 1, que hace primero, regula lo que es la flexibilización y lo que es la contextualización del currículo nacional del 2016, el currículo nacional vigente. Cuando hablamos de flexibilización curricular, pues estamos hablando de esta capacidad y de esta característica que tiene el currículo nacional. Recuerden que el currículo nacional vigente de 2016 tenía dos características, abierto y flexible. Y esta característica de ser flexible permite que sea contextualizado, permite que nosotros podamos contextualizarlo a las necesidades de los estudiantes según las realidades de cada sector, de cada institución, de cada comunidad. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del Acuerdo 064? Pues todas las instituciones educativas de todos los sostenimientos y en todas las modalidades del Sistema Nacional de Educación, ¿sí? ¿Cuáles son los responsables o quiénes son los responsables? Pues los rectores de las instituciones educativas y los directores, pues obviamente de las instituciones educativas, ¿no? Cuando hablamos de flexibilización curricular, pues como les decía, hablamos de que las instituciones educativas pueden alinear, adaptar, modificar, etcétera, el currículo, de acuerdo con los intereses y necesidades de los estudiantes, pero sobre todo teniendo en cuenta el entorno
el contexto social en el que se desenvuelven los estudiantes, los espacios, tiempos y horarios de aprendizaje que son fundamentales dependiendo de las modalidades. Por ejemplo, generando pues propuestas curriculares propias. Cuando hablamos de propuestas curriculares propias nos referimos a que la institución educativa, una vez que ya hizo el análisis de cuál es el contexto en el que viven sus estudiantes, cómo se desenvuelve ese entorno, cuáles son sus necesidades e intereses de aprendizaje, la institución educativa elabora una propuesta curricular propia para esa institución educativa, que no va a ser la misma que la de la institución educativa de al lado, porque los intereses de estos estudiantes o las necesidades de aprendizaje de esos estudiantes no va a ser exactamente la misma de la institución de al lado o de la institución, menos de una institución educativa más distante, qué sé yo. Entonces son propuestas curriculares de cada institución educativa que permitan en este caso alcanzar el logro de los aprendizajes de los estudiantes de ese contexto, de esa institución educativa. Mientras que la contextualización curricular pues permite a las instituciones educativas interconectar, complementar el currículo nacional. Entonces, las instituciones educativas pueden complementar al currículo nacional según las necesidades de aprendizaje de los estudiantes de ese sector. Por ejemplo, hablemos de una institución educativa que se encuentra en Monte Sinaí, tendrá unas necesidades de aprendizaje dependiendo de su realidad muy distintas a una institución educativa que se encuentra en Cuenca, en el Turi, o que se encuentra en Quito, en Solanda. Son muy diferentes las necesidades del contexto y por eso se llama contextualización curricular. Esta contextualización curricular obviamente la desarrollamos en base a la característica de flexibilidad del currículo nacional. Y obviamente según las aspiraciones de la comunidad a fin de propiciar una educación situada, es decir, específica para esa institución educativa, pero que sea de calidad, considerando el currículo nacional, el contexto, los intereses y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y comunidad de ese sector. Para el desarrollo e implementación del Acuerdo 064 es importante que tengamos presente que ¿quiénes lo hacen? Las instituciones educativas y también lo puede hacer la Autoridad Educativa Nacional, es decir, el Ministerio de Educación. Cuando hablamos de qué es lo que pueden hacer, qué es lo que hacen propuestas curriculares contextualizadas, flexibles y lo pueden hacer tanto en un subnivel educativo, es decir, pueden hacerlo solamente en preparatoria, o pueden hacerlo solamente en bachillerato, o pueden hacerlo solamente en el subnivel de básica media, dependiendo de las necesidades de sus estudiantes, o lo pueden hacer en todo un nivel educativo o en todos los niveles educativos. Es decir, la institución educativa puede hacer una propuesta curricular para todos los niveles. Si tienen inicial, si tienen básica, educación general básica y bachillerato, lo pueden hacer en todos los niveles, o si de pronto detectan que el subnivel donde hay mayor dificultad de aprendizaje es, por decir, en superior, pues lo pueden hacer solo en superior. Eso es totalmente a discreción y necesidad de las instituciones educativas, sobre todo de los estudiantes de estas instituciones educativas, ¿sí? Muy bien. Entonces, una de las propuestas curriculares desarrolladas desde el Ministerio de Educación es el currículo priorizado con énfasis en competencias y recuerdan que en la lámina anterior yo les decía que estas propuestas curriculares las pueden desarrollar las instituciones educativas, ¿sí? La 5 de junio, la 24 de mayo, el Manuela Cañizares, etcétera, etcétera. O también lo puede realizar la Autoridad Educativa Nacional, que en este caso es el Ministerio de Educación. En este contexto, en este marco, el Ministerio de Educación desarrolló el currículo priorizado con énfasis en competencias. Este currículo nace del currículo del 2016,
Es una propuesta curricular que las instituciones educativas la pueden tomar como referente. ¿Por qué? Porque está desarrollado para pensando en las necesidades de los estudiantes de desarrollar aquellas habilidades fundamentales para la vida. ¿Cuáles son? Justamente las competencias comunicacionales, que ya nos vamos en cada una de ellas, las competencias matemáticas, las competencias digitales y las competencias socioemocionales. Ustedes ven aquí 4 portadas. La una es del currículo priorizado con énfasis en competencias comunicacionales, matemáticas, digitales y socioemocionales específico para el subnivel elemental. Otro para el subnivel de básica media. Otro para el subnivel de básica superior y otro para el nivel de bachillerato. Como ustedes ven aquí, se hizo un nivel completo, que es el de bachillerato, y el de 3 subniveles, la básica de la educación general básica. ¿Por qué? Porque aquí no está, por ejemplo, el currículo de preparatoria. Se hizo solamente de elemental, media y superior. Pero si alguna institución quiere hacerlo para preparatoria, pues bien lo puede hacer. Quiere tomar solo el de bachillerato, pues tome solo el de bachillerato, ¿sí? Por eso justamente es flexible, absolutamente flexible. El énfasis curricular que se ha dado en este currículo tiene la intención de satisfacer las necesidades de la realidad educativa actual. Miren que todo lo que ha pasado en estos 2 últimos años a partir de la pandemia ha generado una necesidad fundamental de desarrollar aquellas destrezas que tienen que ver, como les decía, con estas competencias claves para la vida. Cuando hablamos de estas competencias claves, que ya las vamos a desarrollar un poquito más adelante, no me voy a detener aquí en esta lámina, lo que se pretende es que se logre el desarrollo integral de los estudiantes y se mejore su capacidad de resolver diversas situaciones cotidianas que se presentan ahora más que nunca. Vivimos, ahora sí, como decía Edgar Morin, vivimos en un océano de incertidumbres, donde tenemos que tomar las decisiones donde las cosas cambian demasiado rápido y tenemos que tener la capacidad de nosotros, como en este caso, funcionarios públicos, como asesores educativos, los docentes, los estudiantes, los padres de familia, de tomar decisiones inmediatas según las necesidades del momento. Y para esto es importante fortalecer y afianzar la continuidad de los aprendizajes y obviamente la calidad educativa del país va a ser lo que se va a evidenciar. Cuando nuestros estudiantes tengan capacidad de aplicar esas competencias clave para la vida, de aprender a trabajar con competencias comunicacionales, matemáticas, y sobre todo, más que trabajar, a aplicarlas en su vida cotidiana, estaremos hablando de que estamos haciendo que los estudiantes realmente aprendan para vivir, que eso es lo que se espera. Cuando hablamos de las competencias comunicacionales, pues hacemos referencia a aquellas habilidades de los estudiantes de que comprendan todo lo que escuchan y todo lo que leen. Sean capaces de producir textos de todo tipo, textos orales, es decir, a que puedan hablar de manera coherente, a que puedan expresarse de manera coherente, comprensible y también de manera escrita, en toda situación comunicativa. A eso se refieren las competencias comunicacionales. Estas competencias comunicacionales principalmente, les decía, se centran en la capacidad de comprender y reconocer el significado de la intención comunicativa de un determinado hablante durante un acto de habla, es decir, el escuchar. Que un estudiante, cuando escuche noticias, tenga la capacidad de discernir entre si la fuente es confiable o no es confiable, si el mensaje que se está diciendo es coherente, es incoherente, si la persona que está dando ese mensaje realmente la capacidad de comunicar un mensaje veraz, efectivo, es decir, que como oyentes tengamos la capacidad de comprender todo lo que escuchamos.
Cuando hablamos del hablar, justamente a esta habilidad esencial que permite que en los diferentes actos de habla lo hagamos con pertinencia y fluidez. Que cuando nosotros pidamos un favor o hagamos una solicitud oral, o cuando expresemos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos, lo podamos hacer de manera fluida, de manera coherente. Un segundito, por favor. Mil disculpas. Entonces, como les decía, cuando hablamos de la capacidad de hablar, nos referimos a esta capacidad, perdón la redundancia, de hacerlo de manera fluida, con pertinencia, con coherencia. También cuando hablamos justamente de la capacidad de comprender todo lo que leemos. Y dentro de esto hablamos de que nosotros desde que nacemos prácticamente hasta el último día de nuestra vida, nosotros tenemos la capacidad de manera oral o de manera escrita. Los estudiantes, los docentes, nosotros, el público en general, como asesores educativos también, pues siempre estamos leyendo información o estamos estudiando o estamos aprendiendo de una u otra manera. Para esto, obviamente tenemos que comprender, porque la lectura, si no la comprendemos, pues no es lectura, es una mera decodificación. Y finalmente, cuando hablamos de la escritura, pues justamente estamos hablando de esta capacidad de transmitir las ideas de manera escrita y de elaborar todo tipo de textos, desde un mensaje en particular, pero un mensaje que sea claro y comprensible, hasta un ensayo, un documento científico, etcétera, etcétera. Muy bien. En el currículo priorizado ustedes van a encontrar unos iconos que nos van a permitir identificar las destrezas que tienen o que tienden al desarrollo de ciertas competencias comunicacionales. Por ejemplo, en este caso, la destreza que tenemos aquí es de ciencias naturales. Dice que esta destreza es de ciencias naturales de subnivel elemental. Los estudiantes dice que van a observar e identificar los cambios en el ciclo vital de diferentes animales, insectos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y compararlos con los cambios en el ciclo vital del ser humano. ¿Por qué hablamos de que esta es una competencia comunicacional? En el momento en el que los estudiantes observan e identifican y comparan, estas habilidades nos están permitiendo desarrollar competencias comunicacionales. En el momento en el que nosotros observamos y sobre todo identificamos y comparamos, establecemos relaciones entre varios elementos y estamos en la capacidad de analizar, de desarrollar habilidades de pensamiento que luego vamos a comunicar, a expresarlas, sea de manera oral, sea de manera escrita. ¿Cómo las identificamos? Podemos identificarlos a través de la escucha, a través de la lectura, etcétera, etcétera. En esta otra destreza de ciencias sociales, también de su nivel elemental, describimos los diferentes tipos de vivienda. Al momento que describimos, estamos de igual manera desarrollando una competencia comunicacional que puede ser oral, si esta descripción la vamos a hacer de manera verbal, o una descripción escrita. Describir y reproducir patrones de objetos y figuras basándose en sus atributos. Miren que con estos ejemplos lo que les quiero compartir es que una competencia comunicacional no es exclusiva de lengua y literatura. Las competencias, no solamente las comunicacionales, sino las matemáticas, digitales y socioemocionales, se desarrollan desde todas las áreas de estudio. Esto es importante aclararlo porque había la inquietud de algunos docentes principalmente de docentes, en los que se pensaba que
es que ahora solo va a tener de lengua y literatura, porque estas son competencias de lengua y literatura. No, como lo vemos aquí, estamos viendo que una competencia comunicativa o comunicacional, que es lo mismo, se puede desarrollar desde todas las áreas de estudio. Lo estamos viendo en naturales, lo estamos viendo en sociales, lo estamos viendo en matemáticas. Acá tenemos otra de educación física, ¿no es cierto? Cuando estamos justamente hablando de la capacidad de identificar y acordar. Cuando nosotros llegamos a acuerdos, pues tenemos que pensar, dialogar, y ahí estamos desarrollando competencias comunicacionales. Muy bien, voy a ceder el turno de la palabra a mi compañera Berito, por favor, para que continúe con el resto de la exposición. Adelante, Berito. Gracias, Paquita, muchas gracias. Bueno, compañeros, no sé si se me escucha, Paquita. Claro y fuerte, Berito. Ya, muy amable, gracias, Paquita. Miren, compañeros, continuamos con este ámbito de las competencias matemáticas. Las competencias matemáticas, como ya lo sabemos, son las habilidades que permiten al estudiante esta toma de decisiones, esta resolución de problemas utilizando el pensamiento lógico, crítico y creativo. Continuamos, Paquita, con la siguiente diapositiva. Es el poder tomar decisiones a partir de estos datos matemáticos, ¿sí? El desarrollo de toma de decisiones a partir de estos datos matemáticos. También tenemos la capacidad de razonar y analizar en situaciones de la vida diaria a partir de esta abstracción, ¿sí? Tenemos también esta resolución de problemas, es lo que nosotros estamos buscando en estas competencias matemáticas, la resolución de problemas a partir del razonamiento lógico matemático. Tomando la resolución de problemas para poder llegar a una toma de decisiones, como decían, queremos estas desarrollo del pensamiento crítico a partir que se genere cuestionamientos y puntos de vistas divergentes. Todo esto es lo que quiere conseguir las competencias matemáticas. A continuación vamos a poder ver unos ejemplos de igual manera cómo vamos a encontrar las competencias matemáticas en nuestros currículos. Como lo decía ya Paquita, competencias matemáticas se les va a encontrar específicamente en las destrezas de matemáticas. Aquí vamos a poder observar que podemos encontrar las competencias matemáticas en ciencias naturales, en NECA y en estudios sociales. Tenemos en ciencias naturales observar y reconocer el ciclo diario en los seres vivos y el ambiente. Formular preguntas sobre los animales que realizan sus actividades durante la noche y durante el día. Mira, aquí nosotros podemos ya relacionar a la competencia matemática en el ciclo diario, ¿no? En esta secuencia que tiene el ciclo en los seres vivos. Y también tenemos por aquí esta formulación de preguntas de cómo está este ciclo diario, ¿no? Como lo podemos ver aquí en los seres vivos, los animales. Y también tenemos aquí otro en donde estamos hablando durante la noche y el día. También lo podemos relacionar en esta destreza. Tenemos esta destreza de ECA en donde dice practicar juegos rítmicos, rondas infantiles, juegos tradicionales en distintas nacionalidades del Ecuador, el juego de manos, que posibiliten el desarrollo de diferentes habilidades motrices. Entonces aquí también podemos, en cada uno de estos juegos nosotros podemos integrar la competencia matemática, ¿no? Igual esta secuencia que existe en cada juego. Tenemos en estudios sociales el analizar y diferenciar cada uno de los ciclos económicos de descubrimiento de la caña de azúcar. Igual estamos aquí analizando lo que nosotros queremos también con estas competencias matemáticas. Estos son los
ejemplos que podemos darles, ustedes también están invitados a poder revisar cada uno de los currículos en donde constan estas competencias. Vamos a continuar. Ya. En el marco del contexto, en todo lo que nosotros hemos vivido en la educación y a nivel mundial, aparecen también estas competencias digitales. Bueno, no aparecen, sino ya las veníamos trabajando. Estas competencias digitales son un conjunto de conocimientos y habilidades que facilitan el uso responsable de los dispositivos digitales. Estas competencias digitales no están enmarcadas en la computación. Sí, no es solo el uso de un computador, sino esta habilidad, este uso responsable de los dispositivos digitales, de las aplicaciones tecnológicas para la comunicación y de las redes de información. Estas competencias digitales también están entre la ciudadanía digital y este pensamiento computacional. La ciudadanía digital es un conjunto de competencias que faculta a los ciudadanos a acceder y utilizar la información de manera crítica, ética y eficaz, con el fin de fomentar una convivencia armónica. Y este pensamiento computacional, que es una metodología de resolución de problemas que amplía el campo de la computación, proporcionando un medio distinto de hallar soluciones a problemas que pueden ser resueltos computacionalmente. No sé si hay alguna aclaración, Paquita, con respecto a estas competencias digitales. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Paquita. Ah, ya, perfecto. Estaba dudando si el micrófono estaba abierto, pero sí, en todo caso, lo que tú decías, Berito, lo importante aquí es que pensemos en que no se trata solamente de trabajar la computación, sino que estamos hablando de la capacidad que tenemos todos, y sobre todo en el caso de los estudiantes, de que aprendan a utilizar los medios de manera responsable y efectiva. Es decir, que los estudiantes desde pequeñitos, ahora que están incluso recibiendo clases a medios digitales, pues tengan la capacidad de discernir, tengan la capacidad de reconocer cuáles son estas páginas que nos llevan a información de calidad y no a páginas que de pronto, en lugar de formarnos, deforman el pensamiento de los niños, de los estudiantes, ¿no? Y ahí los padres de familia, obviamente, y la institución educativa juega un rol fundamental. Eso solamente como acotación, en el sentido de que lo importante de desarrollar este tipo de competencias es que los estudiantes sepan y adquieran esta capacidad de discernimiento en cuanto al uso de los medios tecnológicos, no solamente la computadora, los teléfonos, todo lo que tiene que ver con el internet y todo el tipo de información que nos llega y que les llega a los estudiantes, y que ellos estén en la capacidad de decidir lo que es bueno y lo que les sirve para formarse como seres humanos, y aquello que deben dejar de lado porque no es formativo. Gracias, Berito. Adelante, Berito. Gracias, Paquita. Gracias, Paquita. ¿Cómo la reconozco? De igual manera, volvemos a repetirle, en cada uno de los currículos está el icono y tenemos las competencias digitales, en donde de igual manera no se desarrolla solo en una sola destreza, la podemos encontrar en varias destrezas. Aquí tenemos en el área de sociales, tenemos en el área de matemáticas y tenemos también en el área de lengua. Entonces, miren, en matemática dice deducir propiedades algebraicas de la potenciación de números reales con exponentes enteros en la simplificación de expresiones numéricas algebraicas, ¿no? Entonces, todo esto está en marco de las competencias
digitales. Vamos a avanzar y tenemos Benito, ya, sí. sí, antes de continuar, hay una inquietud de parte de Telmo Montaño, y también hay una inquietud de parte de Hitler Aguirre. Buenos días, compañeras. ¿Nos pueden ampliar el análisis del por qué son competencias comunicacionales y matemáticas? Nancita, tal vez te puedo robar un minutito solo para poderte argumentar qué es lo que quisiera que me ayuden. ¿Qué le parece, Nancy? ¿Telmo? Claro, sí, muchísimas gracias. Adelante. La verdad, bueno, qué interesante esta socialización. Felicitaciones, compañeras. Pero les debo decir, no me queda claro realmente, no puedo asimilar, perdónenme la sinceridad, no puedo asimilar, no infiero. Regrésese una lámina, por favor, muchas gracias, ya que está regresándose, donde están las competencias comunicacionales. Sería súper interesante entonces, ya que está regresándose. ¿A esta se refiere, Telmo? No, no es el concepto, más bien son las destrezas, exactamente. Mire, no puedo entender, o sea, no estoy claro por qué, por ejemplo, en la de educación física, en la última, y en todas mismo, identificar riesgos y acordar con otros los cuidados necesarios para participar en diferentes prácticas corporales de manera segura. Y así las 4 destrezas que están allí, no las puedo identificar porque son competencias comunicacionales. Muchísimas gracias por abrir este espacio. A usted, Telmo, justamente mire, en el ejemplo que usted nos acaba de dar, voy a regresar solamente la lámina para identificar en dónde estaría la competencia comunicacional. Mire, la destreza dice, identificar riesgos y acordar con otros los cuidados necesarios. Cuando hablamos de competencias comunicacionales, en el hablar dice que son las habilidades esenciales que permiten que los hablantes efectúen los diferentes actos de habla, ¿no es cierto? Y acá nos dice en educación física que los estudiantes deben acordar con otros los cuidados que deben tener para participar en diferentes prácticas corporales. Cuando nosotros vamos a acordar, cuando usted y yo vamos a llegar a un acuerdo, ¿qué tenemos que hacer? Es dialogamos. Mire, para evitar que haya algún riesgo en una práctica corporal, vamos a establecer estas reglas para el juego. Ahí estamos desarrollando una competencia comunicacional, porque estamos en la capacidad de llegar a acuerdos a través de los diálogos. Entonces, esta palabra, acordar, es clave para identificar que es una competencia comunicacional. Qué bueno, qué bueno. Y en la primera, y en observar e identificar, ¿dónde está allí la competencia comunicacional? En la última entendida, y ese refuerzo académico, esa retroalimentación, excelente, Nancy. Y en la primera, por favor. Ya, en la primera, que es de ciencias naturales, quizá vamos al nivel de desempeño, donde identificamos un poco más esta competencia, es en la comparación. ¿Ya? ¿Sí? Las destrezas tienen estos 3 elementos, ¿no es cierto? La habilidad rectora, que en este caso es las habilidades son observar e identificar, tienen el conocimiento de cambios en el ciclo vital de los diferentes animales y tienen el nivel de complejidad. El nivel de complejidad dice que va a ser comparativo. Cuando nosotros comparamos, hacemos primero un análisis y de ese análisis lo podemos expresar de manera oral o de manera escrita. Nosotros hacemos comparaciones, comparamos los ciclos, los cambios en el ciclo de vida de los humanos con el ciclo de vida de los animales, por ejemplo. Y al momento de comparar, nosotros haciendo esta comparación de manera oral o de manera escrita. Y ahí estamos aplicando competencias comunicacionales, porque al momento en el que yo comparo, no lo comparo solamente para mí, sino lo comparo para compartirlo también, que puede ser con mis compañeros, que puede ser con mi familia, incluso para aplicarlos en la vida. Ahí estamos desarrollando habilidades comunicativas. Siendo así, Nancy, entonces nuestro currículo prácticamente es un currículo por competencias, Nancy.
Sí, nadie, o sea, si hablamos nosotros de que el currículo está desarrollado por destrezas con criterios de desempeño y haciendo este análisis que acabo de hacerle, una competencia tiene una habilidad rectora, un conocimiento y se me fue el término ahorita. Nivel de complejidad. Esa es la destreza. Las destrezas con criterios de desempeño tienen la destreza propiamente dicha, es decir, la habilidad rectora, el conocimiento asociado y pueden ser varios niveles de complejidad que pueden ser de tipo cognitivo, de tipo procedimental, de tipo actitudinal, de tipo contextual, de tipo motriz, diferentes niveles. Por eso se llama destrezas con criterios de desempeño en plural, porque pueden ser varios. En este caso, en la primera destreza que dice observar e identificar, esa es la destreza pura, la rectora. ¿Cuál es el contenido o el conocimiento? Son los cambios en el ciclo vital de los diferentes animales. Ese es el contenido o el conocimiento asociado. Y el nivel de complejidad o profundidad, que también se lo llama, es que lo vamos a hacer como a través de la comparación con los cambios en el ciclo vital del ser humano, porque podemos haberlo hecho, esta identificación de los cambios en el ciclo de los seres, de los diferentes animales, pudimos haberlo hecho entre otros animales o pudimos haberlo hecho en un contexto diferente, porque el ciclo de vida de pronto de una cigarra no es el mismo que de cuando vive en el desierto que cuando vive en los polos, por decir, ¿sí? Entonces miren que el nivel de complejidad, en este caso, la comparación es la que nos está marcando la competencia comunicacional en esta destreza específica. Y así como bien decía Berito, les invito a que ustedes, cuando tengan el currículo, si es que aún no lo tienen y si ya lo tienen, pues hagan este análisis. Puede ser una palabra que nos marque en dónde está el desarrollo de la competencia. Cuando usted decía, estamos hablando de que el currículo está desarrollado por competencias, no está lejos de la verdad. Una destreza con criterios de desempeño es casi, si no es el 99% lo mismo que una competencia, pero una competencia de aprendizaje, no una competencia laboral, porque ahí es cuando viene la confusión. Eso es, mi querido Telmo, que quisiera también responder. Muchas gracias, Nancy, muy agradecido. Paquita, perdón, Paquita, que le interrumpa. ¿Sería oportuno, no sé, terminar con las diapositivas para empezar más bien a responder a las preguntas de las compañeras y los compañeros? Ah, perfecto, perfecto, Silvita. Sí, es verdad. No cortemos la dinámica de la presentación. Más bien le voy a pasar el turno a Berito y luego volvemos a revisar nuevamente todas las inquietudes en el chat y respondiendo. Por favor. Gracias, Paquita. Sí, sí. Gracias, Paquita. A ustedes, entonces vamos a continuar. Creo que ya estamos terminando con las competencias digitales. Como ya lo decíamos, vamos a tener esto de las competencias socioemocionales, ¿sí? Las competencias socioemocionales se definen como el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada las emociones, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos estas destrezas blandas, que también las vamos a ver, y creo que estas competencias socioemocionales las estamos desarrollando ya en nuestro diario vivir, ¿no? Entonces vamos a continuar, Paquita, con la siguiente diapositiva. El desarrollo de las competencias socioemocionales nos permiten, ¿no?, a nuestros estudiantes, a nuestros niños, niñas y adolescentes que trabajen e integren en su vida, como lo decía, en su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades que les ayuden a comprender y a manejar sus emociones, a construir una identidad personal y a mostrar atención y cuidado. Tenemos en estas competencias socioemocionales la empatía, la resolución de conflictos, este manejo de emociones y sentimientos, el autoconocimiento y también tenemos aquí la toma de decisiones, ¿sí? También las vamos a poder reconocer, está con su icono y aquí también tenemos unos ejemplos de
destrezas en donde podemos desarrollar las competencias socioemocionales. Tenemos en lengua, tenemos en sociales y también tenemos en ECA. Entonces aquí tenemos analizar las causas de la disglosia en relación con las lenguas originarias y sus consecuencias en el ámbito educativo, la identidad de los derechos colectivos y la vida cotidiana. Nosotros de aquí desde el inicio tenemos esto del analizar, ¿verdad? Del analizar con las lenguas originarias en el ámbito educativo, la identidad de los derechos colectivos y la vida cotidiana. No sé aquí si en lengua tiene alguna aclaración, Paquita, de las competencias socioemocionales en esta destreza. ¿O Silvita? Principalmente, como les decía, cuando hablamos de los derechos colectivos, pues ahí estamos hablando ya de todo lo que tiene que ver con la parte que tiene relación directa con la parte socioemocional. Justamente cuando se respetan los derechos de todas las personas, pues toda esta parte emocional se encuentra activa, se encuentra bien, se encuentra fortalecida. Cuando hay violación de los derechos individuales o colectivos, pues todo esto se rompe. Entonces, podemos verlo desde ahí. Y además, como decíamos, cuando hablamos de esta parte socioemocional, la diglosia, que es esta característica o esta circunstancia que se presenta en el momento en el que en un país hablan dos lenguas y que de pronto las lenguas se cruzan, ¿no? Todo eso forma parte de la vida social y emocional de los seres humanos. Entonces, está directamente relacionado. Adelante, Berito. Gracias, Paquita. También tenemos en estudios sociales y en ECA también tenemos estas dos, este desarrollo de las competencias socioemocionales. Vamos a pasar a la última PPT, creo que es, ya, para poder... Sí, miren, aquí tenemos algo muy interesante y que lo tomen mucho en cuenta. Existen destrezas en las que el énfasis puede desarrollarse en más de una competencia. Queda a discreción del docente decidir cuál de ellas priorizará. Nosotros aquí tenemos 3 ejemplos. Entonces, en una destreza se puede desarrollar la competencia comunicacional, la competencia matemática, la competencia socioemocional y la competencia digital. Entonces, como dice aquí, el maestro la puede priorizar o la puede desarrollar las 4 competencias. Tenemos aquí también 3 ejemplos en donde podemos ver el desarrollo de estas competencias. En el área de matemática tenemos aplicar las propiedades de orden de los números reales para realizar operaciones con intervalos, unión, intersección, diferencia y complemento de manera gráfica, en la recta numérica y de manera analítica, ¿sí? Entonces, creo que esta es la última PPT, Paquita y Silvita. Gracias, Berito. Sí, se cortó un poco al final, pero en todo caso, sí, justamente lo que decía Berito era que esta es la última lámina y como podemos ver, igual en lengua y literatura, tenemos que en una sola destreza se está desarrollando la competencia comunicacional, la competencia digital y una competencia socioemocional. ¿En dónde identificamos la competencia comunicacional? Cuando indagamos. Si esa indagación puede ser oral, puede ser en un texto escrito, pero ahí tenemos habilidades de comunicacionales, porque los estudiantes están comprendiendo algo que tiene que ver con las transformaciones y las tendencias actuales, y eso tiene que ver con toda la parte de la cultura escrita en la era digital, pues ahí obviamente está más que explícito las competencias digitales y estas tendencias actuales que tienen que ver y futuras que tienen que ver con esta parte socioemocional. Todo lo que tiene
lo que ha sucedido, por ejemplo, en estos últimos años y lo que viene a futuro de una u otra manera inciden en la parte socioemocional de la población en general, no solamente de los estudiantes. Y así pues también podríamos continuar con el análisis de varias destrezas, pero por ejemplo tenemos estas dos. Entonces, ahora sí, Silvita, le doy paso a usted para que de pronto nos ayude con las inquietudes que se han planteado. Ya, muy bien.